Parachá Guayahel reunió. Moche Guayahel reunió a toda la congregación de los Beneí de Israel y dijo a ellos: Todas estas son las cosas que Yahweh le ha ordenado hacer. En 6 días trabajará, pero el séptimo día será Kadosh para ustedes, un Shabbat de completo descanso en honor a Yahweh. Cualquiera que haga algún tipo de trabajo, él será puesto a muerte. No encenderán un fuego en ninguna de sus casas en Shabbat. Moche dijo en toda la congregación de los Beneí y Israel: Aquí está lo que Yahweh ha ordenado. Tomen una colecta para Yahweh de entre ustedes. Cualquiera cuyo corazón le ha dispuesto a traer la ofrenda a Yahweh, oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas y piel fina, madera de acacia, aceite para la luz, especias para el aceite de la unción y para incienso fragante, piedras de esmeralda, piedras de ser montadas para el efod y el pectoral. Entonces, que todos los artesanos de ustedes vengan y hagan todo lo que Yahweh ha ordenado. El Mizcán con su tienda, cubierta, broches, tablas, travesaños, portes y bases, el arca con sus varas, la cubierta del arca y la cortina para taparla, la mesa con sus varas, todos los utensilios y el lejen, las tortas de la presencia, la menorá para la luz con sus utensilios y lámparas y el aceite para la luz, el misbet, el altar del incienso con sus varas, el aceite de la unción, incienso fragante, la cortina para la entrada del Mizcán, el misbet, el altar para las ofrendas quemadas, con sus varas y con todos sus utensilios, la pila con su base, los tapices para el patio, con sus postes, bases, la cortina para la entrada del patio, las estacas para la tienda del Mizcán, las estacas para el patio y con sus cuerdas, las vestiduras para oficial para servir en el lugar Makon Kadosh, las vestiduras Kadoshim para Aarón y el Cohen, y las vestiduras para sus Beneim, sus hijos, para que puedan servir en oficio de Cohen, de sacerdotes. Entonces toda la congregación de los Beneí de Israel se retiró de la presencia de Moshe. Ellos vinieron y todos los que cuyos corazones les depusieron, todos los que con sus espíritus los dispuso y trajeron ofrendas para Yahweh, para el trabajo del Mizcán del Ledú, para el servicio de las vestiduras Kadoshim. Ambos hombres y mujeres vinieron a todos con corazones dispuestos. Trajeron argollas de nariz, aretes, anillos, cintos, todo tipo de joyas de oro. Todos traían una ofrenda de oro para Yahweh. Todos los que tenían hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, pieles y carneros teñidas o pieles finas lo trajeron. Todos los que contribuían plata y bronce trajeron a la ofrenda a Yahweh. Y todos los que tenían madera, acacia, apropiada para el trabajo lo trajeron. Todas las mujeres que eran experimentadas en hilar se pusieron a trabajar y trajeron todo lo que habían hilado, el hilo azul, púrpura, escarlata y el lino fino. Asimismo, las mujeres cuyos corazones se movían para usar su destreza hilaron el pelo de cabra. Los ancianos trajeron las piedras de esmeralda y las piedras para montarlas para el efod y el pectoral, las especies, el aceite para la luz, para el aceite para la unción y el incienso fragante. Así todos los hombres y mujeres de hijos de Israel, cuyo corazón lo movió a contribuir en cualquier trabajo para que Yahweh había ordenado por medio de Moshe, lo trajo a Yahweh como ofrenda voluntaria. Moshe dijo al venir de Israel: Miren, Yahweh ha escogido a Besaí, el hijo de Uri y el hijo de Ur de la tribu de Yehudá. Lo ha llenado de Rúa, de ser supremo, con sabiduría, entendimiento y conocimiento referente a todo tipo de artesanía. Él es maestro de diseño de oro y plata, bronce, cortando piedras preciosas para montar, tallando madera y de todas las otras artesanías. Yahweh también le ha dado a Oholiab, el hijo de Ashisama, de la tribu de Dan, la habilidad para enseñar a otros. Él los ha llenado con la destreza, llenado necesidad para todo tipo de trabajo, ya sea hecho por un artesano, un diseñador o un bordador, usando hilo azul, púrpura, escarlata y lino fino, o un tejedor. Ellos tienen la destreza para todo tipo de trabajo y diseño. Besalil y Oholiab, junto con todos los artesanos,
a quienes Yahweh había dotado de sabiduría y destreza necesaria para hacer el trabajo necesitado para el lugar Kadosh, harán exactamente de acuerdo a todo lo que Yahweh ha ordenado. Moche llamó a Besair y a Joriab y a todos los artesanos que Yahweh había dado sabiduría y todo lo que a su corazón y se lo movió para venir y tomar parte del trabajo. Ellos recibieron de Moche todas las ofrendas que los Beneí de Israel habían traído para el trabajo de edificar el lugar Kadosh, pero ellos aún seguían trayendo ofrendas voluntarias de todas mañanas, hasta que los artesanos que hacían el trabajo para el lugar Kadosh dejaron el trabajo en el cual estaban envueltos para decirles a Moche: la gente está trayendo mucho más de lo que necesitamos para hacer el trabajo que Yahweh ha ordenado. Así que Moche dio una orden que fue proclamada por el campamento: ni hombres ni mujeres harán más esfuerzos para hacer contribuciones adicionales, porque ellos ya tenían no solo suficiente para hacer el trabajo, sino demasiado. Todos los hombres de esta destreza, entre ellos, hicieron el trabajo, hicieron el mizcán usando 10 cortinas y de lino fino, finamente tejido, y de hilo azul, púrpura y escalada. Le hicieron los querubín bordados que habían sido hechos por artesanos diestros. Cada cortina tenía de 42 pies de largo, 6 pies de ancho. Todas las cortinas eran del mismo tamaño. Unió 5 cortinas una con otra, y las otras 5 cortinas la unió con otra. Hizo gasas de azul y el borde de la cortina en el extremo del primer juego. Hicieron el mismo borde de la cortina en el extremo del segundo juego. Hizo 50 gasas en la primera cortina y 50 gasas al borde de la cortina en el segundo juego. Las gasas estaban opuestas una a la otra. Hizo 50 broches de oro y abrochó las cortinas una con otras con los broches. Así el mizcán formó una sola unidad, un ejad. Hizo cortinas de pelo de cabra para ser usadas como una tienda cubierta para el mizcán. Él hizo 11 cortinas. Cada cortina era de 45 pies de largo y 6 pies de ancho. Todas las 11 cortinas eran del mismo tamaño. Unió las 5 cortinas una con la otra y 6 cortinas con la una con la otra. Hizo 50 gasas con el borde de la cortina y del extremo o en el primer juego, 50 gasas en la cortina de extremo en el segundo juego. Hizo 50 broches de bronce para unir la tienda para que fuera una sola unidad, un ejad. Hizo una cubierta para la tienda de pieles de carneros teñidas y cubierta exterior de piel fina. Hizo las tablas verticales para el mizcán y de madera de acacia. Cada tabla era de 15 pies de largo y 2/4 pies de ancho. Había 2 proyecciones en la tabla y las tablas fueron unidas una con otra, así como hizo todas las tablas para el mizcán. Hizo las tablas para el mizcán como sigue: 20 tablas para el lado del sur, mirando hacia el sur. Hizo 40 bases de plata debajo de las 20 tablas y 2 bases debajo de una tabla para sus proyecciones y 2 bases debajo de una tabla para sus 2 proyecciones. Para el segundo lado del mizcán hacia el norte hizo 20 tablas y sus 40 bases de plata, sus 2 bases debajo de una tabla y 2 debajo de otra. Para la parte de atrás del mizcán hacia el oeste hizo 6 tablas. Para las esquinas del mizcán en la parte de atrás hizo 2 tablas dobles desde abajo hacia arriba, pero unidas una con una sola argolla. Hizo lo mismo con ambas de ellas en las 2 esquinas. Así que había 8 tablas en sus bases de plata, 16 bases, 2 bases debajo de cada tabla. Hizo travesaños de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del mizcán, 5 travesaños para las tablas del otro lado del mizcán y 5 travesaños para las tablas del otro lado del mizcán en la parte de atrás hacia el oeste. Hizo el travesaño en medio para que se extendiera desde un extremo de las tablas hasta el otro, a la mitad. Recubrió las tablas con oro, hizo argollas de oro, para que ellas, las cuales los travesaños pasaban, y recubrió los travesaños con oro. Hizo la cortina de hilo azul, púrpura, escarlata, lino fino tejido, y lo hizo con querubín bordados a quien habían hecho con un diestro artesano. Hizo para él 4 postes de madera de acacia y los recubrió de oro. 4 anchos fundió para ellos 4 bases de plata. Para la entrada
para la entrada a la tienda hizo una cortina de hilo azul, púrpura, escarlata, de lino fino tejido en colores de trabajo de un tejedor. Con sus 5 postes y ganchos, recubrió con oro los capiteles de los postes, sus argollas unidas para colgar, mientras que las 5 bases eran de bronce. Besair hizo el arca de madera de acacia, 3 3/4 pies de largo, 2 1/4 pies de ancho y 2 1/4 pies de alto. Lo recubrió con oro puro de por dentro y por fuera, y puso una moldura de oro alrededor de la parte superior. Fundió las 4 argollas de oro para sus 4 patas, 2 argollas en cada lado. Hizo varas de acacia y recubrió con oro. Puso las varas para cargar el arca en las argollas a los lados del arca. Hizo una caporet, una cubierta para el arca de oro puro, 3 3/4 de pies de largo y 2 1/4 pies de ancho. Hizo 2 querubín de oro, los hizo labrados a martillo para los 2 extremos de la caporet, la cubierta del arca. Un querub para un extremo y un querub para otro extremo. Hizo los querubín de una pieza de una caporet cubierta, que es la cubierta del arca con sus 2 extremos. Los querubín tenían sus alas extendidas por encima, así las alas cubrían el arca. Su rostro uno frente a otro y hacia la caporet del arca. Hizo la mesa de madera casi 3 pies de largo, 18 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de alto. La recubrió de oro puro y puso una moldura de oro en alrededor de la tapa. Hizo de alrededor de ella un borde de un palmo de anchura y puso una moldura de oro alrededor del borde. Fundió para ella 4 argollas de oro y las unió, las argollas a las 4 esquinas cerca de las 4 patas. Las argollas para sostener las varas de cargar para la mesa fueron puestas cerca del reborde. Hizo las varas de cargar para la mesa de madera de acacia y las recubrió de oro. Hizo los utensilios para que habrían de ser puestos en la mesa, sus platos, sartenes, tazones, rajas y de oro puro. Hizo la menorá de oro puro, la hizo labrada a martillo, su base astil, tazas, circuitos de hojas y flores exteriores eran de una sola unidad. Había 6 ramas que se extendían de sus lados, 3 ramas de la menorá en un lado y 3 en el otro. En una rama había 3 moldeadas en forma de flores de almendro, un aro exterior de hojas y pétalos, asimismo en las ramas opuestas 3 tazas moldeadas en forma de flores de almendro, un aro exterior de hojas y pétalos y similarmente para las 6 ramas que se extendían de la menorá. En el astil central de la menorá había 4 bases moldeadas, una forma de flores de almendro, cada una con su aro exterior de hojas y pétalos. Donde cada par de ramas se unía al astil central había un aro exterior de hojas de pétalos en par de ramas, así para las 6 ramas, todas las 6 ramas. Sus aros de hojas exteriores y sus ramas eran de una pieza con el astil. Así toda menorá era de una pieza labrada a martillo hecha de oro puro. Hizo sus 7 lámparas, sus tenazas, bandejas de oro. La menorá y sus utensilios fueron hechos de 76 libras de oro puro. Hizo el misbet, el altar en el cual quema el incienso de madera de acacia, 18 pulgadas cuadradas y 3 pies de alto. Sus cuernos eran de una sola unidad. Lo recubrió con oro puro, su cubierta y todo alrededor de los lados y sus cuernos, y puso alrededor de él una moldura de oro. Hizo las argollas de oro para el debajo de la moldura, con las 2 esquinas a ambos lados para sostener las varas y cargar. Hizo las varas de madera de acacia y lo recubrió con oro. Hizo el aceite K2 de la unción y el incienso puro, sustancias de plantas aromáticas, como lo había un experto perfumero. Él hizo el misbet, el altar para las ofrendas quemadas de la madera de acacia, 7 pies y medio de largo y 7 y medio pies de ancho. Era cuadrado y 4 y medio pies de alto. Hizo cuernos para él y sus 4 esquinas, los cuernos eran de una sola pieza con él. Lo recubrió con bronce. Hizo todos los utensilios para el misbet y sus ollas, plata, palas, tazones, garfios
para la carne y brasero para todos los utensilios hechos de bronce. Para el misbet, el altar en un enrejado de malla de bronce, debajo de un revólver, llegando hasta la mitad del misbet. Fundió 4 argollas para las 4 esquinas del enrejado de bronce para sostener las varas. Hizo las varas de madera de acacia y las recubrió con bronce. Puso las varas de cargar las argollas al lado del mesbet y lo hizo de tablas y huecos por dentro. Hizo la pila con su base de bronce y los espejos de las mujeres que servían a la entrada del Mizcán de Edom. Hizo el patio en el lado sur, mirando al sol. Las tapices para el patio eran hechos de lino finamente tejido, 150 pies de largo, sostenidos sobre 20 postes en 20 bases de bronce. Los ganchos en los postes y las argollas unidas para colgar eran de plata. En el lado norte los tapices eran de 150 pies de largo, colgados de 20 postes con 20 bases de bronce, con los ganchos de los postes y las argollas de plata. En el lado oeste, los tapices eran de 75 pies de largo y colgados en 10 postes en las 10 bases y los ganchos en los postes y las argollas de plata. En el lado de los tapices eran de 75 pies de largo. Los tapices eran de un lado de la entrada, eran 22 pies y medio, colgados en 3 postes en 3 bases. Asimismo, para otro lado, en cada lado de la entrada había tapices de 22 pies y medio de largo y 3 postes en 3 bases. Todos los tapices en el patio alrededor eran de lino finamente tejido. Las bases para los postes eran de bronce, los ganchos y los postes, y sus argollas eran de plata. Los capiteles de los postes estaban recubiertos con plata, y todos los postes del patio eran enchapados con plata. La cortina para la entrada del patio era del trabajo de un tejedor, en colores de hilo azul, púrpura, escarlata y lino finamente tejido. Su largo era de 30 pies y su altura 7 pies y medio en toda la altura. Como los tapices del patio, tenía 4 postes en sus 4 bases de bronce con los ganchos de plata, capiteles recubiertos de plata y broches de plata. Las estacas de la tienda del Mizcán y del patio en alrededor eran de bronce. Hastara, primera de Melequín de Reyes 7:13 al 26. El rey Shelomot envió a Irán y lo trajo desde de Sol. Él era el hijo de una viuda de la tribu de Estalí, pero el padre era de Sol. Un trabajador de bronce lleno de sabiduría, entendimiento y habilidad para todo tipo de obra de bronce. Él vino al Melech, el rey Shelomot, y hizo todo el trabajo de bronce. Él hizo las columnas de bronce para cada una de las 31 y medio pies de alto y 21 pies en circunferencia. Hizo los capiteles de bronce fundidos y para poner sobre las columnas. Cada capitel era de 83 pies de altos. Él también hizo redes y cuadros y guirnaldas encadenadas, 7 para la parte superior del capitel. Cuando él hizo las columnas, hizo 2 hileras de granadas para ponerlas en la parte superior de las columnas, alrededor de las redes que cubrían los capiteles. Los capiteles de las columnas de la sala tenían forma de lirios y eran 7 pies de alto. En cuanto a los capiteles sobre las columnas, habían 200 granadas en hileras alrededor de la capital, cerca de la moldura de las redes. Erigió las columnas en la sala de Mikdash. Cuando erigió la columna derecha, le dio el nombre de Yahim. Y cuando erigió la columna izquierda, la nombró Boaz. En la parte superior de las columnas había formas de lirios. Así el trabajo de las columnas habían terminado. Él hizo el mar redondo de metal fundido, 17 y medio pies de borde a borde, 83 cuartos pies de alto y 52 y medio pies de circunferencia. Debajo de su borde 30 calabazas alrededor en 2 hileras. Fueron fundidas cuando el mar fue fundido.
Descansaba sobre los 12 bueyes, 3 mirando hacia el norte, 3 mirando al oeste, 3 mirando al sur y 3 mirando al oeste. Su espesor era de un palmo. De su borde fue hecho como el borde de una taza, como la flor de un lirio. Y su capacidad era de 2000 vatos. Esto es igual, un vato es igual a 37 litros. Fin de la paracha.